vamos a hablar un poco de la ecología. Ecología que pertenece a la parte número 3 del tema número 9, la población y las comunidades ecológicas. Desarrollaremos cada uno de los temas, de los subtemas que se encuentran en este contenido, como las poblaciones ecológicas, las características o atributos importantes de las poblaciones, las curvas de crecimiento, las pirámides de las poblaciones humanas, interacciones de las poblaciones, las relaciones extraespecíficas, relaciones interespecíficas, las comunidades ecológicas. También de igual forma vamos a desarrollar lo que es la distribución de las comunidades, las características que una comunidad presenta, las cadenas alimenticias, las sucesiones ecológicas, la situación ecológica en nuestro país y el impacto de la expansión humana. Dicho esto, pues vamos a desarrollar siempre la misma dinámica. En cada subtema lo vamos a ir desarrollando conforme se va desarrollando uno, pues ustedes deben de tomar sus apuntes. Por el final de toda la presentación va a haber una sección de preguntas donde cada uno de ustedes pues van a participar abiertamente dando sus respectivas respuestas. Vamos a comenzar con el primer subtema, que es las poblaciones ecológicas. Las poblaciones ecológicas es un grupo de organismos de la misma especie que comparten el mismo espacio y tiempo, como lo podemos ver en la siguiente figura. Las unidades funcionales de un ecosistema son las poblaciones de organismos a través de las cuales circulan la energía y los nutrientes. Déjenme decirle que las poblaciones en los ecosistemas se caracterizan por prestar interacciones extraespecíficas e interespecíficas en todas las especies. Se relacionan de manera directa o indirecta. Estas interrelaciones por lo general se producen por la adquisición de alimento, la protección y la reproducción, ejerciendo una mayor precisión sobre la competencia por los recursos y la depredación en términos de ataque y defensa, es decir, el desarrollo de las estrategias de sobrevivencia. Tenemos que tener en cuenta que las poblaciones, además que considerarlas desde el punto de vista evolutivo, cuando a la administración de mecanismos genéticos, estas desarrollan de estrategias en la reproductiva que permiten la conservación de cada una de ellas, de cada una de estas especies, en el sentido de superar condiciones del medio ambiente que se les presente, es decir, vencer los efectos de las resistencias ambientales asociados a los diferentes rangos de tolerancia y los requisitos mínimos de los recursos para su desarrollo, ¿verdad? Las poblaciones ecológicas es el estudio del modo en que las poblaciones crecen, fluctúan y se dispersan e interactúan entre sí. Entonces, prácticamente estas tienen ciertas características. Tienen unas características que las hace especiales a cada una. Dentro de las características o atributos importantes de las poblaciones, podemos ver que la población tiene varias características que no pueden aplicarse a los individuos, es decir, son características de cada grupo que se puede medir estadísticamente
Estas características de grupos se pueden clasificar en tres tipos generales y en varios subtipos. El primero de ellos es, por decirlo así, el parámetro básico. Como lo podemos ver en la presentación, pues este tiene un tamaño o densidad que se refiere al número de individuos por unidad de área o volumen. El segundo de las características es el parámetro de poblaciones primarias. Esto significa la natalidad, la mortalidad, la inmigración y la emigración. Prácticamente también como tercer punto tenemos los parámetros poblacionales secundarios. Estos se clasifica en la distribución de las edades, la composición del sexo, el patrón de distribución en el espacio. Para irle dando una mayor explicación, pues podremos mencionar que los parámetros básicos, estos pues se refiere al tamaño de la población. Lo vamos a dividir como el tamaño de la población para la ecología de las poblaciones. Las características básicas de una población es su tamaño. El estudio de la dinámica de una población es el estudio de los cambios experimentados por el número de sus individuos, así como también pues representa la magnitud de la población y el número de individuos en un momento dado, y está asociado a factores intrínsecos como la capacidad reproductiva y la extrínseca como las condiciones ambientales. Dentro de la densidad de las poblaciones, podemos decir que es el número de los individuos por unidad del área, o sea, por kilómetro cuadrado, hectárea o metro cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Esta relación tiene que ver con el tamaño de la población con respecto a la unidad del espacio, y además hay que considerar que la densidad está en función del tiempo y de las condiciones ambientales. También igual que las características propias de la población, y de esta manera se pueden expresar diferentes patrones de crecimiento en cada una de la población. Dentro de los parámetros poblacionales primarios, pues podemos mencionar como la natalidad, la mortalidad y la inmigración. Inmigración y emigración, que son los atributos demográficos fundamentalmente en cualquier estudio de la dinámica de las poblaciones, ya que son responsables de los cambios en la abundancia. Estos son los responsables de la abundancia. Podemos mencionar, como podemos ver en la imagen, la natalidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues es el cociente entre el número de individuos que nacen en una unidad de tiempo dentro de la población y el tamaño de la población. Esto quiere decir que es la capacidad de incremento de la población, la tasa de natalidad, que equivale a la tasa de nacimientos para el estudio de una población humana. De hecho, se trata simplemente de un término muy amplio que abarca la reproducción de individuos nuevos y cualquier organismo independiente de que los organismos en particular nazcan. De igual forma, pues si nos vamos al punto de vista de la mortalidad, pues es de saber que es el cociente entre el número de individuos que mueren en una unidad de tiempo dentro de la población y su tamaño. Es decir, que es lo contrario a la natalidad. Esto equivale a la tasa de muertes en demográfica humana, al igual que la natalidad. La mortalidad puede expresarse como el número de individuos que mueren en un periodo determinado, o en una tasa específica en términos de unidades de las poblaciones.
total o cualquier parte de la misma. Si nos vamos al fenómeno de inmigración, es la llegada de organismos de la misma especie a la población. Esta se mide mediante la tasa de inmigración, que es el cociente entre individuos llegados en una unidad de tiempo y el tamaño de la población. Y si nos vamos a la emigración, pues esta es la salida de organismos de la población a otro lugar, y esta pues simplemente se mide mediante la tasa de emigración, que es el cociente entre individuos emigrados en una unidad de tiempo y el tamaño de la población. Para esto pues tenemos que hablar también de los parámetros poblacionales que tienen una tasa de medición. Pues estos parámetros poblacionales secundarios, una de las características de ellos pues es la distribución de edades. Esta se da por la proporción de individuos de diferentes edades. En el grupo, asimismo, se miden aquellos individuos pertinentes a una misma edad, conocidas como cohorte, es decir, que se asume asume que se presenta semejantes condiciones individuales como grupo. De igual forma, pues está con los parámetros poblacionales secundarios, tiene una composición de sexos. Está fundamentada pues prácticamente sobre todo para las poblaciones animales, ya que este rasgo es importante para observar la frecuencia de uno y otro sexo de los que se agregan a la población. Esto es importante en los estudios demográficos y considerar la denominancia del sexo. Dentro de esto también tenemos un patrón de distribución en el espacio que describe la ubicación espacial de los organismos. Algunos lo hacen de forma uniforme, en el caso de las poblaciones formadas por individuos territoriales. Otros también pues lo hacen en forma agrupada. Y hay un tercer tipo de distribución en la que los individuos no siguen ningún patrón. Se distribuye al azar. Y pues este sería el caso de algunas, por ejemplo, las arañas o de los grillos. Y animales también generalmente de la vida solitaria. Dicho esto, pues pasamos a lo que es una curva de crecimiento, ¿verdad? Las curvas de crecimiento, pues el crecimiento de una población, pues es el aumento del número de individuos que la conforma a lo largo de un periodo de tiempo, depende de la natalidad y de la mortalidad, ¿verdad? Las pirámides poblacionales, pues, pirámides de población, pues, humanas, es la distribución por el sexo. Como ya anteriormente lo habíamos dicho, es la distribución por el sexo, población determinada que suele representarse en un gráfico de barras horizontales, denominado pirámide de población. Pues esta, pues como las vamos a, ustedes en su material, si lo tienen ahí, pueden verificar que estas son las barras que representan la proporción de cada corte de edad con respecto al total de la población, diferenciada por el sexo. Los diferentes grupos o cortes de edad se representan en forma de barra que representan un grupo entre los 5 años. En esta parte inferior de la pirámide, pues prácticamente se presentan los tramos más jóvenes y sobre ellos se representan secuencialmente los grupos de mayor
de mayor edad alcanzando los cortes de edad. A los hombres pues se les ubica al lado izquierdo del gráfico y a las mujeres al lado derecho de este. La forma de la pirámide nos da mucha información sobre las características de la población, ya que se diferencian diversos tipos, entre los que se destaca la pirámide progresiva, de base ancha y cima pequeña. Esto pues típico de los países menos desarrollados con una población muy joven. También pues tenemos lo que es la pirámide regresiva, que se basa más estrecha que el centro, se basa más estrecha y encina relativamente ancha. Es propia de los países con más abundancia de población envejecida. La pirámide desequilibrada, pues esta consiste cuando existe una desproporción de tamaño en lo que respecta a la composición según el sexo, como en lo que se respecta a las edades también, por fenómenos migratorios, fenómenos históricos que han afectado de forma importante a la población representada. Este tipo este es típico prácticamente de las guerras donde se produce una sobremortalidad masculina, ya que comúnmente los que salen a combatir, pues estos suelen ser hombres. Y entonces, pues por eso que es la pirámide desequilibrada que se da con respecto a las mujeres. Dicho esto de paso, pues podemos mencionar las interrelaciones de las poblaciones. Estos pues, vivos que habitan en una población dentro de una comunidad tienen la necesidad vitales, tales como alimentarse, crecer y de reproducirse. Para satisfacer deben de disponer de agua, aire, luz y pues por lógica alimento y un espacio en un territorio determinado. Como estas necesidades son comunes a todos los individuos de la misma especie y también a de los espacios diferentes, se establecen entre ellos relaciones que pueden ser de dos tipos. La primera relación que podemos encontrar acá es la relación intraespecíficas. Esta se da cuando la relación es entre individuos de la misma especie. Hay que tomar muy en cuenta esto, ya que también hace la diferencia dentro de las relaciones interespecíficas. Este es que cuando la relación pues se da entre la interespecífica es cuando la relación se da entre especies diferentes. La diferencia, si lo podemos ver, la intraespecífica es cuando la relación es entre individuos de la misma especie. Y la otra es entre individuos pero de diferentes especies. Es lo característico de cada una de ellas. Más adelante, pues podemos ver las relaciones intraespecíficas, pues como ya se dijo, es la interrelación biológica en las que los organismos que intervienen pertenecen a la misma especie, pues forman una población. Pueden ser de dos tipos. La primera, pues, antagonismo o de lucha, como la competencia, y la cooperación de beneficio, como las asociaciones gregarias, sociales o coloniales. Primeramente, vamos a ver las relaciones antagónicas, pues estas es cuando algunos elementos vitales como la luz, el agua, el alimento o el espacio no existe en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de todos los individuos de una población. Entonces se establece entre ellos una lucha de competencia, o como decimos, la lucha por sobrevivir.
¿verdad? En cada una de las especies. La competencia, pues estos son los animales, consiste en que los animales compiten entre sí por las diversas causas, alimento, cuando el recurso, este tipo de recursos se escasea o cuando aumenta el número de individuos de una población, la lucha por conseguir alimentos es cada vez mayor. De este modo se van eliminando los más débiles o es menos adaptados. También puede darse a causa del territorio, del agua o la luz. Entre los vegetales, pues se podría decir que la competencia se establece por el agua o por la luz. En cambio, en los animales, la competencia se establece por el territorio y por el alimento. Las poblaciones con alta densidad de animales compiten por los alimentos en la mayoría de estos. Así que puede haber canibalismo, ¿verdad? Entre ellos y pues de esto se da el aumento de peleas y de agresividad. La territorialidad se asocia a la búsqueda de alimentos o reproducción. Cada especie utiliza señales específicas como olores, sonidos y entre otras características, cada una forma de poder sobrevivir entre ellos. Las relaciones de cooperación, pues, estas normalmente, pues, podemos ver en frecuencia en algunas poblaciones de la formación de agrupación transitoria o permanentes en el tipo de relaciones que pueden ser de distintos tipos. Dentro de ellas, pues, las relaciones específicas, pues, también las podemos mencionar relaciones que se dan entre individuos de diferentes especies. Como ya lo me has dicho, antes de pasar al tema que hablar, es bueno aclarar las relaciones interespecíficas, pues se dan eh, entre individuos de diferentes especies dentro de las comunidades. Las relaciones de cooperación. Estas, pues, como les dije, pues pueden ser de características familiares. Estas establecen relaciones de producción o de cuidado de la prole, o sea, existen varios tipos. Primeramente tenemos parentales monogramas, eh, que prácticamente el macho y la hembra con sus crías, un ejemplo de esto puede ser algunas aves como los pericos australianos. Y vemos también lo que son las parentales polígamas, el macho con varias hembras y sus crías. Un ejemplo de este es lo que normalmente podemos ver en nuestros hogares, ¿verdad? En los hogares del campo, que crían animales, especialmente los pollos, ¿verdad? Si ustedes logran ver el gallo tiene un montón con varias gallinas, ¿verdad? Entonces es el único. Y las matriarcales, pues la hembra con sus crías, se da más que todo se da en los elefantes. La madre asume la protección y el cuidado de sus crías, mientras el macho, pues, se sale del hogar. Y tenemos también otra de las de relaciones de cooperación, tenemos las gregarias. Se puede decir que es un grupo o un conjunto de individuos que se desarrollan actividades comunes, comportamientos semejantes. Las ventajas de la vida en este grupo son numerosas. Un ejemplo es la defensa ante ataques contra las inclemencias del tiempo, así como también la mayor facilidad para obtener alimentos y favorece la reproducción. Esta pues favorece la reproducción entre ellos.
Muchas especies podemos mencionar dentro de estos ejemplos que forman eh, jardines donde cada individuo se dispone en forma paralela y cada uno sobrevive, cada uno sirve de manera, sirve de marca o una señal a su vecino. La distancia que separa a cada uno de ellos es igual a un largo de cuerpo. Esto es en el caso de los peces. Si el cardinal es atacado, los peces se abren en abanico. El cárdenas es el que va adelante y pues los que van atrás pues se abren en forma de abanico y quedan a espada del atacante. Entonces este se confunde y abandona el lugar. Estamos hablando del cardumen. No hay un libre cardumen. También podemos hablar sobre lo que son los estatales. Estas son sociedades. La sociedad está integrada por un conjunto de individuos que se comunican entre sí por medio de diversos estímulos, entre los cuales existe una especial tarea y una jerarquía social. Los casos de organización social más elevadas están dados por las hormigas, así como también las abejas y las avispas. Podemos mencionar otra que son las coloniales. Las poblaciones de individuos se asocian de manera extrema de forma que llegan a formar una unidad, es decir, un organismo común. También puede haber una división de trabajo, simplemente una unión defensiva ante cualquier ataque. Las relaciones, acabamos de ver el tema de las relaciones intraespecíficas. Entonces, pero las relaciones interespecíficas, pues prácticamente estas relaciones, como se dijo hace un momento, se dan entre individuos de diferentes especies dentro de una comunidad. Pues existen diferentes tipos de relaciones como podríamos mencionar la simbiosis, el mutualismo, el comensalismo, el parasitismo y también la competencia y depredación. Es de mencionar que el simbiosis prácticamente esta se da una relación entre dos especies en forma obligatoria y ambas resultan beneficiadas mediante la protección e intercambio de nutrientes. Esto posibilita la existencia de un organismo sin la presencia del otro. Se considera que es un tipo muy particular de mutualismo, de carácter íntimo, en el que las partes es estrictamente dependiente de la otra. El ejemplo de que podemos mencionar dentro de esto, pues se podría decir, son los liquines, que son organismos que que surgen del simbiontismo entre hongo llamado microbionte, entonces, y un alga, así como la cianobacteria llamada ficobionte, ¿verdad? Entonces, a la diferencia de encontramos lo que es el mutualismo. Pues prácticamente en esta se da una relación, las especies obtienen provecho de la asociación, aunque no es obligada, pero ya que cada individuo puede sustituirse sin la ayuda de otro, pueden tener su manera de sobrevivir. Un ejemplo de esto, pues tenemos la garrapata,
y la oveja, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo que podemos traer del mutualismo. Eh, Pasamos a lo que es el comensalismo, pues este es un individuo, este individuo pues prácticamente se alimenta de los restos de comida del otro organismo sin causarle ningún beneficio ni perjuicio. El ejemplo de esto es eh, el tiburón. Es un vivo ejemplo de esto que prácticamente es el comensalismo. Vamos a pasar al tema de las comunidades ecológicas. Es de tomarlo muy en cuenta esto, ya que me gustaría que ustedes vayan tomando sus propios apuntes, ya que, como les recuerdo, van a tener una serie de preguntas al final de esta presentación y pues les va a servir. Eh, Hablar de las comunidades ecológicas, déjeme decirle que este es un cuerpo específico que ocupa un área determinada, interactuando tanto como directa como indirectamente. También se define como el conjunto de especies que ocupan un lugar y que posee un límite definido. La comunidad, pues, es el nivel de organización natural que incluye todas las poblaciones de un área dada. De un área dada y en un tiempo dado. La comunidad y el medio, la comunidad y el medio, pues, se desarrolla, pues, pues prácticamente. Vamos a ver si me logran escuchar. Me gustaría saber, no sé qué, tuve un pequeño problema por acá, pero ahorita estamos solucionando. No sé si me logran escuchar. Pequeños problemitas por acá con mi computador.
pero esperamos que no vuelva a pasar. Retomando el tema de las comunidades ecológicas, un concepto se podría decir de ellos que es un grupo de especies que ocupa un área determinada, interactuando tanto directa como indirectamente. También se define como el conjunto de especies que ocupa un lugar y que posee un límite definido. La comunidad, también llamada como comunidad biótica, es un nivel de organización natural que incluye todas las poblaciones de un área dada y en un tiempo dado. La comunidad y el medio ambiente no viviente funcionan juntos como un sistema ecológico o un ecosistema. Las comunidades naturales pues contienen un gran número de especies en el cual en cualquier área grande o pequeña. Cualquier comunidad es una unidad relativa independientemente, compuesta por ya sea animales y plantas que viven juntos y pues prácticamente juntos en independencia, como en una comunidad humana, prácticamente cada quien es muy independiente de ello. Los miembros están especializados en funciones particulares. Dentro de ellos, pues, podemos tener los productores, los consumidores y descomponedores, organizados en una compleja estructura trófica, trófica. Dentro de estos, pues, podemos hacer mención que en ciertas comunidades los miembros pueden tener una forma y tamaño característicos de cada uno de ellos. Los que se hallan en un tronco caído son pequeños y algunas veces aplanados. Los del agua, pues por su parte, pues esta corriente tiene forma bicular. Este tipo de comunidades pequeñas es dependiente de otras mayores o similares. Las mayores comunidades terrestres y acuáticas presentan estratificación, es decir, diferentes niveles de acuerdo al lugar biotipo en el que viven o su posición, su posición y en cada cadena alimenticia o nivel trópico. Por lo general, este tipo de comunidades es relativamente independiente de otra, necesitando solo de la energía solar para lograrse mantener. Las comunidades presentan diversos tipos de especialización, distribución y estabilidad. Dentro de estas, pues las poblaciones en las comunidades son poco diversas cuando están sujetos a factores fisioquímicos fuertemente limitativos, pero la densidad aumenta si una población se ha adaptado a estos factores. Las comunidades pues prácticamente pueden satisfacerse de acuerdo al nivel estructural que presentan, presenten formando estructuras verticales y horizontales. Un ejemplo de esto pues en un bosque se puede ver la estructura vertical formada por hierbas, arbustos, árboles y de manera horizontal se tiene lo que es un ejemplo, las diferentes formaciones vegetales existentes en una forma longitudinal. La distribución de estas comunidades prácticamente ninguna especie animal y vegetal se halla uniformemente distribuida.
por toda la Tierra, sino que ocupan un área de distribución, la extensión completa en la Tierra o en el agua, en que se presenta una especie de dominada distribución geográfica y de clase de ambiente en que vive su distribución ecológica. La distribución geológica es una especie esta especie depende de su existencia en el pasado. El estudio de la distribución de los animales y de las plantas, de los factores que sobre ella influye, es el objeto de estudio de la zoogeografía o fitogeografía. Esto quiere decir que las comunidades vegetales dominantes en su estado clímax tienen una fisonomía distinta a la de las otras comunidades de plantas, las cuales a su vez determinan el tipo de comunidades de animales, las condiciones edíficas, atmosféricas o hídricas especiales son las que determinan una zona de vida. Esta clasificación prácticamente es válida solo para los continentes. Y cada zona de vida pues posee un tipo distinto de comunidad. Por lo tanto, podemos deducir que las comunidades se distribuyen en estas zonas de vida. Podemos mencionar desierto, estepas, bosques, tundras podemos mencionar las tundras y páramos con sus respectivas variantes y estas adaptaciones a las condiciones bióticas que imperan en ellas. Los factores externos que limitan la distribución se denomina barrera. Entre estas, dentro de estas barreras se hallan las siguientes. Existe una barrera física que está pues como la tierra para los animales acuáticos y el agua para la mayor parte de los animales terrestres. Entonces este tipo de barreras físicas es una de las cuales limitan lo que es o por lo menos marca cierto territorio entre cada una de estas especies, entre las acuáticas y pues las terrestres. También tenemos lo que son las barreras climáticas, como la ausencia, como la temperatura. Estamos mencionando media, estacional o extrema. La humedad también tiene mucho que ver en esto y es relativa mediante el año o por cada mes. También existe otro tipo de barrera que es las barreras biológicas, como la ausencia del alimento apropiado, la presencia de competidores eficaces como los enemigos, que tienen que ver también en la depredación del más grande y se come al más pequeño. O también lo que son las barreras de las enfermedades. Esto pues se clasifican dentro de las barreras biológicas. Pero también tenemos las barreras de transmisión entre dos o más comunidades diversas. Estas se denominan, prácticamente se denominan como un ecotonos. Este límite es prácticamente es en una zona de unión que puede ser escasa o de una extensión lineal considerable, pero en todo caso es más angosta que las áreas de las comunidades adyacentes. Cada especie de planta o animal tiene un límite de tolerancia máximo o un límite de tolerancia mínimo a cada factor dependiendo de su ambiente. En las plantas la tolerancia a los venenos pues, de suelo o del alimento puede ser estrecha, mientras que a las diferentes longitudes de ondas del espacio que utiliza para la fotosíntesis es amplia.
Los cambios en los factores más allá de los límites de tolerancia tienen como consecuencia la migración o la muerte o la sobrevivencia de solo los individuos mejor adaptados. Esto quiere decir que son un poco más tolerantes a lo que es este tipo de barreras que van a presentar en su hábitat. E igual, pues también a las condiciones alteradas que estos presentan. Dentro de las características de una comunidad, pues estas se asemejan de una población. La comunidad posee un conjunto de atributos que no residen en cada una de las especies que la componen y que revisten significados solo como referencia a nivel de integración comunitaria. Se han medido y estudiado cinco características tradicionales de las comunidades. Dentro de ellas, pues podemos mencionar la diversidad de especies, la estructura y formas de crecimiento, el predominio, la abundancia relativa y la estructura trófica. Estos atributos se pueden estudiar en comunidades en equilibrio o en un proceso de cambio, o sea, las sucesiones. Como primer punto, pues podemos mencionar la diversidad de especies. Esta se refiere a la variedad de los individuos presentes en una comunidad que puede describirse mediante el número de especies presentes y por la distribución de los individuos entre especies, integrando la riqueza de especies y su abundancia relativa. Una comunidad es más diversa cuando más especies tenga y cuando más equitativamente estén repartidos los individuos entre las especies, entre las distintas especies. Pero también tenemos lo que son las estructuras y las formas de crecimiento. ¿Qué quiere decirnos esto? Que se puede describir una comunidad por sus formas de vida principales, referidas a la vegetación. Estas son formas de crecimiento características que responden a condiciones ambientales y que se manifiestan como distintas estructuras visibles. Estas formas de vida determinan la estratificación vertical de la comunidad y la forma de aprovechamiento del espacio, pues las formas de vida han sido ampliamente utilizadas para clasificar la vegetación de distintas partes del mundo. Un ejemplo claro son los árboles, los arbustos, las hierbas y los musgos. Pero también tenemos la tercera característica, que son los predominios. No todas las especies de la comunidad revisten igual importancia, en cambio determinan las características de ella. De las cientos de especies que hay en una comunidad, unas cuantas ejercen el control importante por virtud del tamaño y el número de sus individuos o actividades que éstas realicen. Las especies dominantes, pues prácticamente son las que tienen el elevado índice del éxito ecológico y determinan las condiciones bajo las cuales crecen las especies con ellas vinculadas. Como cuarta característica tenemos la abundancia relativa. La abundancia, esta indica el número de individuos presentes en un hábitat determinada. Se relaciona con los términos de densidad y de dominancia. La abundancia relativa, esto se refiere a la cantidad proporcional calculada de los individuos de una especie con respecto a porcentaje observado de la población en un área. En esta área se refiere
a la proporción que representa los individuos de una especie particular respecto al total de individuos de una comunidad. Se pueden medir las proporciones relativas y diferentes especies. Kimberly. Posteriormente solo déjame terminar este tema, pero escribe la duda que tienes con la diapositiva. Vamos a hablar con la quinta característica, que es la estructura trófica. Bueno, vamos a ver, no sé si todos tienen ese mismo problema que tiene Kimberly, que me dice que está viendo lo que es de las comunidades ecológicas. Estamos, bueno, me imagino que es por el... ¿Alguien tiene el mismo problema de Kimberly? Bueno, mientras solventamos eso, vamos a darle la quinta característica, que es la estructura trófica. Así brevemente explicando esta característica, las relaciones alimenticias se refiere a las relaciones alimenticias de las especies de una comunidad determinada y del flujo de energía y se podría decir la materia de plantas, y de estos pues son los carnívoros. Mario, Diana, bueno, tenía el mismo problema por acá. Vamos a ver si podemos cargar nuevamente la diapositiva para que ustedes logren socializar lo que estamos compartiendo en este momento. Vamos a tratar de solucionar este problemita por acá y vamos a cargarla nuevamente. Bueno, mientras carga la diapositiva, nuevamente estamos para aprovechar el tiempo. Estamos dentro de las cadenas alimenticias. Así brevemente déjenme explicarles que esta pues prácticamente se da dentro de la... Permítanme ahí que... Vamos a ponerlos por acá. No sé si logran ver las diapositivas normalmente. A ver si me escriben. Bueno, estamos acá en lo que son las cadenas. Aluminio y abundancia relativa. Así es, respecto a la segunda pregunta, esas son las características de una comunidad. Recuerden que tenemos la diversidad de especies, la estructura y las formas de crecimiento, el predominio, la abundancia relativa y la estructura trófica. Entonces esas son las 5 características que se dan dentro de una comunidad. Pasando rápidamente a la tercera pregunta, es referente a los dos tipos de ecológicas que existen. Si ustedes recuerdan, esto lo mencionamos en el tema de las sucesiones de comunidad, y pues se dijo que eran dos tipos.
tienen un parecido, pero hay algo que los caracteriza a cada una de ellas. Vamos a ver si alguien me podría brindar lo que es la respuesta de los dos tipos de sucesiones ecológicas que existen. Así es, los dos tipos de sucesiones ecológicas que existen es la sucesión ecológica primaria y la sucesión ecológica secundaria. Y nos vamos a la última pregunta, la pregunta número 4. Muchas gracias, Kimberly, por tu participación en la pregunta número 3. La pregunta número 4, y con esta culminamos, damos por terminado lo que es el tema. ¿Qué son las comunidades ecológicas? Un concepto así, ya sea propio o el que lograron ustedes ver en este desarrollo de este tema. Me gustaría que ustedes me den lo que es un concepto de lo que son las comunidades ecológicas. Así es, Mario. Es de recordarles también que las comunidades ecológicas es un grupo de especies que ocupa un área determinada, interactuando tanto directa como indirectamente. También podemos definirla como un conjunto de especies que ocupa un lugar y que posee un límite definido. Así que hemos dado respuesta acá a estos interrogantes y prácticamente con esto cerramos lo que es el tema del día de hoy.